especial acogida. Muchas gracias. Doctora, también muchas gracias por estar aquí presentes y sé que gestionando todo este proceso, pero quiero direccionar esta charla particularmente más allá de todo el protocolo. Permítanme ser un poco disruptivo a los estudiantes, a ustedes. Sin ustedes no sería posible el funcionamiento de todos estos sistemas educativos que nosotros tenemos. Yo soy Edison Ferrey Castillo Nando, soy colombiano, orgullosamente docente de inglés, como van a ver ahorita. Y hoy vengo a hablarles particularmente de este tema que titulo de la resistencia a la reexistencia, prácticas pedagógicas críticas con docentes de inglés en formación de Colombia y Brasil para la búsqueda de equidad y justicia social. Resulta que aquí podemos pasar, ¿ok? Les estaba hablando, colombiano, docente de lenguas, amante de la música instrumental, una herencia que me dejó mi abuelo tocaba la guitarra, a propósito me gustaba mucho la música mexicana también, las rancheras, me gustan las rancheras, grité, hice el grito de independencia el domingo también. Todo eso lo estuve fortaleciendo durante estos 2 días anteriores. Me encanta la investigación como una posibilidad de encontrar nuevos horizontes, de tener nuevas ideas, de reconocer que este mundo de la docencia, de la educación, requiere de investigación para comprender los nuevos fenómenos en los que nosotros nos vamos a inclinar. Las investigaciones de hace 20 años no son las mismas investigaciones de hoy, pero sí son esas las bases fundamentales para comprender lo que está sucediendo. Soy muy el segundo. Podemos pasar. Exacto. Voy a hablarles específicamente de estos 9 elementos, unas problemáticas encontradas que pude observar particularmente en el contexto brasileño y en el contexto colombiano, pero que no están muy ajenas al contexto latinoamericano. Problemáticas que con colegas de diferentes escenarios he podido compartir, discutir. De hecho, las reflexiones que hemos tenido aquí mismo en la universidad están muy en concordancia con esas problemáticas. Preguntas y objetivos, brevemente. No quiero que esto parezca una sustentación de tesis doctoral, para nada. Supuestos teóricos, metodología, hallazgo, discusión, consideraciones y recomendaciones. El impacto que ha tenido esta investigación, unas referencias y, por supuesto, espero que esté presentando o preparando las preguntas con relación a este ejercicio. Segundo momento, vamos a ver acá en nuestra próxima diapositiva. Vamos a ver entonces las problemáticas encontradas y vamos a hablar particularmente en la siguiente diapositiva. Vamos a ver esto, qué significa ser un profesor de lenguas extranjeras. Presten mucha atención a la luz de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una pedagogía que cuestiona y cuestiona, por lo general, estructuras de poder que están encaminadas a procesos, ¿cierto?, de opresión o marginalización. Estos sistemas de poder, por lo general, están muy encaminados a mantener ese proceso de lo que nosotros llamamos lo correcto, lo único, lo válido. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo válido? Y ahorita vamos a ver unos supuestos teóricos que son bien interesantes para comprender eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el contexto colombiano? Vemos unas estructuras coloniales hoy todavía, unas estructuras coloniales que están muy arraigadas, por ejemplo, al asunto de la enseñanza del idioma inglés, diciendo, a ver, te voy a hacer la pregunta acá brevemente. ¿Cuál es el inglés que se habla en México?
el inglés mexicano. Qué rico, maravilloso. Porque normalmente tenemos un inglés o la percepción de lo que pasa en otros contextos. Profesor, disculpe, ¿su inglés es americano o es británico? ¿Han tenido esa pregunta también? Sí. Yo, por supuesto, voy a responder mi inglés es colombiano, de Barbosa, Antioquia, de allá, de la vereda de la Batilla, de donde viví. Eso es mucho. Ese es el inglés, y cultura, y procesos. Entonces, vemos también cómo esa estructura de poder, vamos a ver acá, vemos también cómo esas estructuras de poder están aquí muy arraigadas a otros ejercicios que vemos en el contexto brasilero. Vamos a mirar, no hay problema, que está enmarcado particularmente, por ejemplo, al currículo. El material que enseñamos desde el contexto latinoamericano, por lo general, es un material que está desde todos estos contextos, por ejemplo, anglosajones, angloparlantes, pero que muchas veces desconocen nuestra realidad. Entonces, enseñamos, y es completamente válido, enseñamos el ejercicio de Cambridge, enseñamos el ejercicio de Oxford, ¿cierto? Estamos promoviendo estos ejercicios también, pero particularmente vemos cómo no es este desde el material proyector, no está el adaptador, alineado a las ahí realidades que debería de. nosotros estamos viviendo. No sé si aquí utilizamos un texto para promover, por ejemplo, ESAS, para promover nuestro contexto. En Medellín, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de metro, ¿cierto?, que está prácticamente por todo el río, pero ahora se ha venido expandiendo porque es montañas y el sistema de transporte son metrocables, ¿sí?, muy parecidos a los que están en Ciudad de México. Allí, yo no le puedo decir a un estudiante que él se transporta tranquilamente en un bus que va y lo recoge al colegio, si los estudiantes de Santo Domingo saben, por ejemplo, en los barrios que están allá arriba. Su medio de transporte, por lo general, puede ser el metrocable. Y eso simboliza que cuando estemos enseñando medios de transporte, pues por supuesto, el metrocable debería ser uno de esos ejercicios importantes. Entonces vemos también cómo ese asunto de materiales, también tenemos unas restricciones, por ejemplo, que hoy vemos nosotros dentro de todo el proceso cuando el docente no enseña lo que realmente el libro de Cambridge, y me disculpan que utilice nombres, o el libro de Oxford o cualquier otro libro. Entonces, profe, qué pena, pero es que si no es lo que está en el libro, no es válido, no es correcto. Eso pasa, y de hecho podemos ver en estos contextos algunas prohibiciones por lo mismo, porque no son estos ejercicios encaminados a ese contexto que tenemos. Esto particularmente, miren, en Colombia, lastimosamente, y con esto no quiero generar pánicos, pero hay que dar las cifras. PECODE dice que en Colombia, pues podemos pasar a la próxima, por favor. Otra, por favor. Y dice que lastimosamente en Colombia, entre el año 1980 y el año 2018, 1088 homicidios de docentes, en promedio fueron 28 homicidios de docentes, y esto es algo muy alarmante. ¿Qué significa ser profesor en Colombia, particularmente en las zonas rurales, cuando se promueve, por ejemplo, una pedagogía crítica? Porque es que ser crítico es desestabilizar, ser crítico es incomodar. Ser crítico, y ojo con eso que les voy a decir. Profe, yo no estoy de acuerdo con usted. Y dice los compañeros, uy, tan crítico. Pero es que la crítica siempre está acompañada de una propuesta. El profesor Mayoral me puede decir, profe, qué pena, pero esa presentación a mí no me parece. Y yo le voy a decir, profe, ¿por qué debo mejorar? La crítica siempre está acompañada
de una propuesta. Y si no, nosotros en Colombia decimos criticón. Una persona que le gusta hablar, hablar y hablar, pero nos quedamos acá y se utiliza criticón. Sí, ok, entonces estamos hablando de lo mismo. Listo. Sigamos. ¿Qué pasa en todo ese contexto? Miren algo particular que nos pasa a nosotros. Y es que muchos docentes nativos de inglés en instituciones, particularmente centros de idiomas, reciben mejores pagos salariales y menos responsabilidades por el mero hecho de ser nativo inglés. Incluso, como lo argumenta Montoya y Correa, investigación de este año a propósito, profesores que muchas veces no tienen el título, simplemente por el hecho de hablar inglés. Y sabemos el componente pedagógico. Ayer que tenía la reunión con el director de pedagogía, discutíamos alrededor de la importancia del docente pedagógico. Y es ahí donde yo quiero ustedes, estudiantes, que reflexionen. Nuestro ejercicio es un ejercicio pedagógico de transformación. Aprendemos inglés, francés, portugués, italiano, pero nosotros estamos llegando al aula de transformación. La licenciatura que estamos haciendo en convenio con doble titulación y la Universidad Católica Luis Amigo es una licenciatura que hemos venido discutiendo desde las direcciones para que ustedes no solamente aprendan inglés. Ay, es que yo tomé esta licenciatura porque quería aprender inglés. No, para eso cogemos un curso de idiomas, nos metemos a YouTube y aprendemos bastante inglés. Ustedes tienen un gran poder, o tenemos un gran poder, y es el poder de transformar a través de la lengua, porque la lengua tiene poder. Y ese ejercicio es el que yo quiero que hoy nos centremos. Ya después de este planteamiento de este problema, ¿qué podemos hacer nosotros con la lengua como poder? ¿Qué podemos transformar en medio de todas estas problemáticas cuando tenemos unas perspectivas críticas, por ejemplo? Y más adelante, ahí vamos a poder ver, por ejemplo, los objetivos que planteó esto, va más adelante, pregunta, y dice, bueno, Edison, ¿qué se puede hacer? Dije, venga, vamos a construir narrativa, vamos a escuchar a los estudiantes. Porque es que yo no puedo crear un currículo de enseñanza desconociendo la realidad del estudiante. Y ese es mi mayor proceso de formación. Escuchemos. Y dije yo, ¿cómo contribuye el desarrollo de narrativas de resistencia? Como una práctica pedagógica crítica, justamente a esos procesos de inclusión, ¿cierto? De justicia y que impacten esa lingüística brasilera, colombiana y, como les digo, ojalá en ese contexto un poco más amplio desde Latinoamérica. Vemos cómo también entonces yo quise analizar justamente ese impacto, identificar, reconocer, distinguir, y vimos también unos supuestos teóricos que aquí me puedo encontrar. En la siguiente podemos ver, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención de Bauman, Simon Bauman, y es, Bauman habla de esto, permítanme leerlo literal. El ser y la identidad siempre son procesos de nuestros orígenes. No hay un punto final, solo un constante de, ¿sí? Los seres humanos siempre cambian. Y aquí quiero hablar de esto. Profe, yo nací en una comunidad pobre, vulnerable, yo no tengo recursos. Usted nació así. Determinar dónde nacemos, eso no tenemos elección, pero determinar quiénes vamos a ser y cómo vamos a morir, me disculpa la expresión, eso es la decisión de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, queridos y queridas estudiantes, quiero que ustedes reflexionen dónde están hoy y en qué se quieren convertir. Yo vengo de una familia y que orgullosamente agradezco mucho a mi papá, a mi mamá, porque me crié en un barrio bastante conflictivo. Un barrio que en serio estaba permeado por el microtráfico, narcotráfico, violencia, pero tuve un papá que leía conmigo. Tuve un papá que me mostraba, por ejemplo, el camino
de la rigidez. Tuve una mamá que a las 3 de la mañana se metía en una quebrada a sacar arena para poderme dar un pasaje para yo llegar a la universidad. Y hoy estoy aquí con ustedes, hablando de mi caminar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes también reflexionen. Y Bauman, volviendo a lo teórico, nos muestra eso. No decidimos dónde nacer, pero sí podemos decidir cómo morir y en dónde, de hecho, morir. Eso es muy importante desde la postura de Bauman. Y podemos ver más adelante cómo está nuestro propio estado y nuestro propio sentir se convierte en un acto de resistencia. Nosotros resistimos a lo que queremos ser. Y la resistencia, que puede ser una palabra, permítanme la expresión, satanizada. Pensamos que es algo completamente negativo, completamente problemático, es problemático. Pero la resistencia justamente desde las posturas de, por ejemplo, Henry Giroux nos dice que la resistencia es un componente esencial de la pedagogía para vivir en un mundo más justo y equitativo. Y no es un mundo más justo y equitativo porque es que el gobierno me tiene que dar. El gobierno tiene unas responsabilidades. Los sistemas políticos tienen unas responsabilidades con nosotros. Pero volviendo a la pedagogía crítica, yo soy parte del gobierno. ¿Qué estoy haciendo yo como parte del gobierno para sentirme beneficiado del gobierno? ¿Y qué estoy haciendo yo para poder tener ese mundo más justo y equitativo? Porque eso pasa. Y vemos, por ejemplo, otros elementos aquí. Entonces, como nos dice McLaren, que la pedagogía crítica se convierte en una alternativa para concebir justamente la diversidad, para concebir justamente una equidad, una justicia social desde esos elementos. Una pedagogía crítica que es necesario cuestionar. ¿Por qué estudiamos inglés, por ejemplo? ¿Por qué francés? ¿Cuáles son las relaciones políticas que están detrás de la enseñanza del inglés particularmente? ¿Por qué no portugués con la misma influencia que enseñamos en inglés en México? ¿Qué hay detrás de todos esos sistemas que nos permitan comprender? Eso es muy importante. Y siguiendo, vamos a hablar de algo que se llama la reexistencia. Es un concepto que particularmente agradezco aquí bastante al profesor Albana Chinte, quien empezó fortaleciendo el concepto de reexistencia en Colombia, me atrevo a decir, y a la profesora Silva Souza en Brasil, para permitirme comprender que la reexistencia son las prácticas que las personas crean para mostrar esa otra cara de la moneda. ¿Yo qué prácticas estoy creando para mostrar otra versión de mí? Para mostrar otra versión de mi programa, para mostrar otra, ¿sí? Otra parte de mi contexto. Esas son las resistencias, los ejercicios que podemos manejar, organizar, determinar dentro de todo ese proceso. Entonces, muy importante para que entendamos toda la parte de la metodología, yo qué hice con esto, yo qué hice con la investigación. Por supuesto, esta fue una investigación, siguiente, desde estos componentes sociocríticos, Paulo Freire, ¿sí? Terapia del oprimido, en búsqueda de todo ese ejercicio, y Henry Giroux, que me permitieron entender un paradigma sociocrítico en búsqueda de eso. Esa es la sociocrítica. Sociocrítica nos da esa posibilidad de entender nuestras sociedades desde componentes críticos para buscar equidades y justicias sociales. Seguimos acá esta investigación y para que lo tengan en cuenta, fue en línea, toda en línea. Yo trabajé con docentes de inglés de Colombia y de Brasil. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 2020? 2021, perdón. La pandemia. Entonces, justo
Después de esos ejercicios, pude hacer los estudios desde análisis comparativos y utilizamos un ambiente virtual para juntar dos comunidades, eliminando barrera de tiempo y espacio. Llevamos trabajando con la Universidad de Colima, yo creo que ya va a ser 3 años, 4 años, sí, porque fue 4 años, y créanme que es la primera vez que yo vengo a la universidad, pero yo ayer le decía a nuestra directora, yo me siento con un pedacito de Colima, ya yo me hago parte de ustedes, y como hoy, desde esa virtualidad, desde estos escenarios sincrónicos, pueden, incluso tengo mis compañeros y mis estudiantes conectados también en estos momentos, y cómo hoy podemos empezar a diversificar todos estos ejercicios. Abrirnos alternativas. El docente de inglés hoy tiene muchas alternativas. Amando el aula, porque amo el aula, ustedes pueden ser investigadores, pueden ser desarrolladores de contenido, pueden ser diseñadores de ambientes virtuales de aprendizaje, pueden estar viajando dando conferencias como este negrito, pueden estar haciendo amigos en diferentes contextos. Abran el mundo, muchachos. Y yo hay algo que digo en Medellín, yo siempre digo que el mundo es más allá de mi guía y la estrella. Mis estudiantes conocen esa frase, que son las estaciones del metro, de norte a sur. Pero yo les digo a ustedes, desconociendo geográficamente este contexto, que el mundo es más allá de Villa a Colima, muchachos. El mundo es más allá de eso. Amando y respetando lo que así empecé yo. Hablando de dónde soy y quién soy. Pero ustedes tienen que abrir el mundo. Cuando yo les hablo a ustedes que cuestionemos los materiales que nos imponen desde las culturas angloparlantes, no es para que los omitamos al 100%, es para que valoremos lo propio y miremos qué es lo apropiado para nosotros. Eso es lo más importante. Miren que hablo de equidad y justicia. Yo no le estoy diciendo a ustedes, no, a ver, ¿qué significa ser un docente de inglés? ¿Cómo se dice? Colimense. Colimense. Hoy, ¿qué significa ser un docente de inglés colimense hoy? Eso es muy importante. ¿Sí? Vamos entonces, 3 etapas. Una primera etapa que me permitió reconocer el contexto, vamos a pasar. Otra primera etapa que me ayudó a hacer una acción dentro de todo el proceso. Tercera etapa que fue la evaluación. Y con esa evaluación, obviamente, pude seguir haciendo unas reflexiones desde algo que llamamos la polivinculación y me permitió comprender los resultados que más adelante, este fue el curso en línea y los hallazgos que vamos a ver después de hacer todo este proceso dentro de este ejercicio. Quiero mostrarles esta narrativa de uno de mis estudiantes, ¿cierto? Lo pueden escanear también, porque no la vamos a ver completa por cuestiones de tiempo. Pero aquí vamos a ver uno de los estudiantes y hablando un poco de Dairo dice, profe, es que yo no me siento avergonzado de mi acento, porque es mi acento colombiano, es mi acento de mi región. Y como yo me siento orgulloso de eso. Hace poco en un canal de televisión, después van a ver las redes sociales, y por esto no quiero ganar seguidores en Facebook, que lo tengan en cuenta, pero pueden mirar en mi perfil de Facebook una entrevista que me hacían para la televisión, y curiosamente una de las entrevistadoras me decía, profe, ¿usted qué inglés habla? Yo inglés americano o inglés americano británico. Le decía, no, por supuesto, la misma respuesta que le dije, no, mi inglés es de colombiano, es mi acento, es mi cantico. Es este acento que están escuchando ustedes diferente al mexicano, ¿cierto? Ese es mi cantico. No se sientan avergonzados de hablar el inglés mexicano. Me encantó la respuesta que decían ahorita al principio, porque es mi inglés mexicano. Dairo nos va a mostrar justamente algo relacionado con eso y desde lo que hablábamos. Vamos a reproducir.
Ah, bueno, ese no es esta es la de Talita, si quiere vamos ahí, miremos a ver si nos da. ¿Bien? Ok, no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar la de Talita, lo que significaba para ella en Brasil, lo que significaba para ella ser una docente negra. Negra. ¿Listo? Who are we? Where do we come from? Where are we going? These are questions that have haunted humanity since the beginning of its existence. And one way that I have tried to find answers to these questions and find my place in the universe is by analyzing my family and my family tree. I concluded that to find my place in the world, I must begin to understand and search for answers to who I am. Do I carry the burden of my entire bloodline with me? Where did I come? Who are my ancestors? What did I experience so that I could be here right now? Where I'm going? Why do I want to pass to my descendants? When I was a child, it was homework to construct my family tree. I asked my mother. Her grandmother was, but she didn't know what to say. So I tried to call my grandmother, but she didn't know either. I arrived at school the next day with more than half of the assignment blank, while my classmates with strange last names explained that these difficult last names came from their great grandparents who came from Portugal, France, Germany, in countries I don't even know the name of. At the moment, I just could complete the activity. The time passed, and I started to realize what that means. Why was I different from those kids? Why did they have the answers, but I didn't? Why did they say that I didn't laugh, that I didn't use soap and a sponge to clean myself, or that I didn't brush my hair? Why did they say that I didn't know how to clean myself because my mother was dirty like me? Why was I different from those children? Why wasn't my hair straight as theirs? Why could I be clean, even with soap and sponge? Why is my nose strange, a little different? Why did nobody say those things before? Why didn't I care about my body? And for nothing, 2 years later, I can no longer play or talk with some children. Children are good. That is true. But at the same time, they can be cruel too. Growing up can be cruel. I grew up, and so did my question. What do they call me dirty if there are people talking to me? Why my father's mother doesn't like your family? Why when she comes to visit us, she doesn't look or talk to me? Aren't grandmothers supposed to spoil the grandchildren, make delicious food and these things? Well, that's what my colleague is saying, that the grandmothers did. Why mine is different? How did my mother get married to my father if her mother-in-law didn't prove or like her? Why is my father excluded from his family's events? Why is my maternal grandmother alive and doesn't know who her mother was? I grew up and the answer came to. Where would I try to understand that these living souls were? Why do they happen in the all social spheres, inside and outside the home? The truth is that I don't remember the first time that I experienced racism. I only remember the first times I blamed myself for being the way I am and tried to change myself. I grew up, the racism grew up too, because now I know how to identify some things. I grew up, I realized that I couldn't change myself. I grew up, I got some answers to my childhood questions. It is a slow process. It's hard to accept yourself when you are in the middle. So far, Presta atención a la importancia de las preguntas. I grew up and I started making questions about myself. I grew up and I started recognizing who I am.
So pay attention there to those questions. Stepping away from what hurt me. I research, I questionate without blame myself. It is not my fault. I start to see my call is more than just skin. It is about the last remaining memory of my past that has not been erased with time. Maestro wrote from school told that ex-slaves and blacks were unable to buy properties to live in because the law prohibited acquisition through labor. The only viable way they could pay, so they started to occupy small piece of land, creating new villages to survive on what they produced. Minha filha, minha mãe chegou aqui quando tudo era mato. Embaixo de um pedaço de terra e sobrevivia de roça mesmo, que nem eu. This is how my grandmother tells it. I grew up to start to understand what she actually means. Maestro, Look, esa parte de yo crecí es pesado, ¿cierto? Muy, muy pesado. Créanme que yo lloraba escuchando las narrativas de resistencia de los estudiantes. ¿Por qué? Porque desde la pedagogía crítica tú puedes hacer preguntas que remueven todo un proceso y que muchas veces nos habíamos acostumbrado a verlo como normal. Talita no se había dado cuenta de los eventos de racismo que sufría porque nunca se había preguntado por los eventos de racismo. Talita no se había dado cuenta cómo sus compañeros le decían, es que te tienes que bañar para que te quites tu color. Y pasaba, y llegó a la escuela, y llegó a la universidad desde esas posturas. Pasa así, este es un ejemplo de racismo. Pero ¿qué significa, por ejemplo, enseñar inglés o ser profesor en México, específicamente en Colima, cuando eres gay, cuando eres no binario? ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando eres negro, negra, cuando eres pobre, económicamente hablando? ¿Qué significa cuando no tienes los recursos específicos para llegar a dar? ¿Qué significa? Y empezamos a hacer preguntas. Y ese es el poder de la pedagogía crítica. ¿Cómo empezamos a despertar unos elementos, pero que al mismo tiempo, por eso hablo de reexistencia? Porque desde allí nosotros podemos empezar a reflexionar y a mirar otras formas de vida. Miren, yo no sé si pasa aquí, pero desde mi propia narrativa, yo me había acostumbrado a que mataran a mis amigos y era algo normal. De hecho, justificado. Cuando tenía como 16 años, mis compañeros, amigos, los que jugaban en el barrio, los mataban y recuerdo que mi mamá me decía, o en el barrio se decía, mismo mataron a Steven. Y uno antes decía, este uno por qué no lo mandan. Yo ya me había acostumbrado a cuestionar y a justificar los eventos de violencia, muerte dentro de mi contexto. No cuestionaba. Chicos, cuestionense. Piensen el por qué. Esa palabra es poderosa. ¿Por qué? Es muy poderosa. Y eso es lo que yo quiero dejar con esta conferencia ahora. Y por eso, volviendo al principio, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Cuestiónense, ¿cuál es mi rol? Porque si no nos cuestionamos, nos volvemos esos ciegos ante esas realidades sociales que vemos y dejamos que todo pase, pase y pase. Vamos a seguir entonces. El asunto con Orestegui habla que se cuestiona y orgulloso de su proceso, pero quiero ir nuevamente a lo de Talita y me pareció muy fuerte. Siguiente. Dice, no recuerdo la primera vez que experimenté racismo. Por lo mismo, estaba ciega dentro de ese proceso. Solo recuerdo la primera vez que me culpé
por ser como soy y traté de cambiarme a mí mismo. Bueno, ¿cierto? Y ahí ella habla, la reexistencia, aquí donde tenemos esta parte, dice, la reexistencia es la capacidad de crear nuevas formas de contar mi historia, de contarme en silencio esa historia que yo quiero ver. Volviendo ahorita a las posturas de Bauer. Historias que no se cuentan o que cuando se cuentan, las minorías son colocadas como erróneas o algo incluso peor. Créeme que los museos están llenos de historias de los victoriosos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Pasa mucho, cuestionemos. ¿Seguimos? Entonces, hay una discusión ya para ir terminando y cerrando dentro de este proceso. Y quiero que tengamos hoy en cuenta, que es el mensaje que también quiero llevar, sobre la importancia hoy de empezar a cuestionar esas estructuras coloniales válidas, correctas, dentro de los sistemas educativos. Uno. Dos, es necesario que hoy sigamos cuestionando eso, esos eventos de discriminación, de marginalización, que sigamos luchando por esa equidad. Siéntanse orgullosos de ser esos estudiantes, docentes, mexicanos, colimenses, orgullosos de eso. Y algo que sí valoré muchísimo, y lo tengo que decir acá en esta conferencia, el domingo que llegué, y gracias a Dios porque se presentó esa oportunidad, me tocó gritar y hice el grito de la independencia. Oiga, qué belleza. Ustedes orgullosos de ser mexicanos. Juegos pirotécnicos, una belleza. Y sus mariachis. Yo a pulmón herido también cantaba en rancheras porque me gustan las rancheras. Qué hermosura. Muchas veces nosotros en Colombia yo creo que tenemos que aprender mucho eso de ustedes, de sentirnos orgullosos de nuestra nacionalidad, de celebrar nuestra independencia. Eso es muy importante. Y voy a citar las palabras de Catherine Walsh aquí hablando de independencia. ¿Será que en Colombia lo que nos está pasando es que la dependencia o la colonización todavía está en nuestras mentes? Ya no tenemos cadenas. Pero ¿será que estamos siendo colonizados a través de nuestras ideas? Y por eso no nos sentimos tan independientes. Cuestión, pregunta. Sigamos. ¿Qué pasa? Tenemos unos desafíos hoy dentro de las instituciones. Cuestionar barreras, estereotipos, estructuras, inequidades, todo este ejercicio. Pero tenemos unas oportunidades con este ejercicio también. Miren, cuando utilizamos la tecnología digital, como fue este caso, podemos empezar a empoderar a los estudiantes para que se transformen y hagan esos ejercicios. Pero podemos empezar a ampliar unas perspectivas socioculturales. Algo muy bonito que me pasó ayer, y se lo pregunté ahorita a la estudiante, Marlene. ¿Dónde está Marlene? Ah, bien. Ayer justamente le preguntaba, bueno, díganme su idea de investigación. Y brillante, profe, estamos preguntándonos por interculturalidad. Estamos preguntándonos por justamente empezar a fortalecer esas estrategias socioculturales, interculturales, ¿sí? Y muy interesante. Y ustedes vienen haciendo ese ejercicio y por favor no lo pierdan, de cuestionarnos dentro de todos estos ejercicios. ¿Seguimos? Vamos hoy. ¿Cómo promover el desarrollo de narrativas de resistencia? Este ejercicio, ¿cierto? Primero, desafiamos, empoderamos, fomentamos, pero también inspiramos a la acción. Acción. Ayer hablaba con el profesor, el doctor Peralta. Decía, es que no es solamente decir, lo voy a hacer. No, lo estoy haciendo. Años luz de diferencia. Hagamos, accionemos, demos el primer paso. ¿Sí? Miramos aquí unas consideraciones y recomendaciones para la universidad. Desde este incluso digo posibles consideraciones. Yo creo que las universidades latinoamericanas, entre esas incluyo la Universidad de Colima, aquí se debe seguir incluyendo o promoviendo, porque creo que está ese programa para la reflexión racial y la diversidad, equidad de género, justicia, es seguir
que veo que se está haciendo. Creo que ya empezamos y seguimos retomando con todo ese proceso. Seguimos, capacitar a los futuros docentes de inglés. También, porque si ustedes van a las aulas, eso no es una responsabilidad de la universidad únicamente. Ustedes deben llegar a esas aulas, a sus escenarios de práctica, a empezar a seguir promoviendo esa diversidad, esa cultura, ese orgullo, ese grito de independencia en esas aulas, esa influencia dentro de esos ejercicios. Tenemos también revisar políticas lingüísticas, porque es que la enseñanza del inglés no se puede convertir en un sistema instruccionalista únicamente, valorando mucho a Ferdinand de Saussure, de la lingüística estructuralista, pero hoy tenemos que empezar a cuestionarnos también cuáles son esas nuevas formas de enseñar y que atiendan a nuestras realidades, a nuestros contextos de manera significativa. Porque, claro, estamos teniendo la clase de inglés para enseñar el verbo to be en los colegios. Y yo me gradué con dudas, confundí aquí con she. ¿Y cuánto tiempo estuvimos en el colegio? Por lo que son 11 años. Si sabemos que ese método no está funcionando y que es esquemático y cuadriculado y que no nos sirve, ¿por qué lo seguimos replicando? Eso es muy importante desde las políticas. Siguiente, tenemos también la posibilidad de crear unos cursos de extensión o electivos focalizados a ese ejercicio. Tenemos la necesidad, la promoción de políticas educativas e inclusivas, las políticas que giren en torno a eso. Asimismo, quiero mostrarles el impacto que ha generado esta investigación. Quiero invitarles para que lean más a profundidad. Esta charla era de conocimiento, es de conocimiento, pero quiero mostrarle aquí la posibilidad de seguir leyendo por ejemplo, Media's Critical Practice Scenarios to Move Existence Literacies with Preserving English Teachers. It was a research with Professor Beatriz Gama Rodríguez. A propósito, mi orientadora y hoy está de cumpleaños, profesora, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Bueno, quiero seguir más adelante. Tenemos la otra investigación, identidad, identidades y literacidades de resistencia a través de la negociación de narrativas de resistencia. Texto bonito para reflexionar sobre eso de lo que les hablaba ahorita, el cambio de nuestras identidades, being, becoming, ser y lo que quiero ser, ¿cierto? Otros ejercicios, capítulos del libro que quiero, y aquí sí me quiero detener para mostrarles algo en la siguiente. Este texto va a ser publicado en una revista Q2 brasilera y fue construido por mis estudiantes. ¿Cierto? Aquí tenemos a Felipe, ¿cierto? Sara, tenemos a Harrison, bueno, varios de ellos. Acá, nuestra directora que estuvo el año pasado, también por acá, ¿cierto? A propósito, les manda muchos saludos, ¿cierto? Y los compañeros, y es un texto publicado con los estudiantes. Valoro enormemente el ejercicio que hacen, por ejemplo, con todo el proceso investigativo hoy. Ustedes crean capítulos de libros y los publican en una editorial. Es un ejercicio brillante. El conocimiento es para eso, no es para guardarlo en la biblioteca y obtener un diploma. No, 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 es para difundirlo, para hablar, para cuestionar dentro de todo ese ejercicio. Tenemos entonces las referencias, algunas de las principales, pueden escanear el código QR para expandir nueva referencia y finalmente un proceso pues, de preguntas y agradecerles en el corazón por la invitación nuevamente. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y aquí tienen un servidor más que está dispuesto a seguir viniendo acá a Colima a compartir con ustedes. Un placer. Muchas gracias al doctor Edison por su presentación. Vamos a abrir un espacio breve de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda que le quiera preguntar a nuestro participante el día de hoy? Yo.
Primero que nada, felicidades. Felicidades por la charla. Creo que traes un mensaje muy poderoso para los estudiantes, pero también un compromiso enorme para los profesores. Porque desarrollar este pensamiento crítico en el estudiantado implica que no nada más lo pregones de vos. Te tienes que dar oportunidades para que practiquen el cuestionarte, el por qué tengo que hacer esto, el para qué, qué me sirve, qué me aporta, qué me da. Y esa es chamba de nosotros, los docentes, facilitar los escenarios en los que les decimos, estás invitado a tal evento, pero no tengo que ambientarte para que vayas o para que participes. Entonces, el mensaje no nada más empodera al estudiantado, sino que también nos abre a la crítica a nosotros y decir, a ver, ¿qué tanto yo, docente, estoy facilitando estos espacios para que mis estudiantes, futuros docentes de lengua, desarrollen su pensamiento crítico? Y entonces mi pregunta va en el sentido, ¿qué hace el profe? Eso suena como manual, ¿cierto? Mire, yo creo que esto es un asunto de corresponsabilidades. Es un asunto del docente que no puede ser ese patient technician, como lo habla Mara Maribel, de simplemente reproductor de contenido y ya, ¿sí? Pero sí debe ser un docente que esté cuestionando, que esté mirando desde el aula. Voy a ponerle el ejemplo, profesor Mayoral. Tenemos la posibilidad de explicarle al estudiante un texto, ¿cierto? Mostrarle una comprensión de lectura, por ejemplo, de un contexto desconocido, o podemos construir con el estudiante la historia de su barrio, de su familia. Sigue siendo el texto, pero la inclinación yo creo que va muy orientada a eso, al contexto. Es un texto en contexto. Segundo, yo considero que ustedes también tienen un rol muy importante, estimados estudiantes, porque es que estamos acostumbrados a ver el proceso de enseñanza desde profesor-estudiante, pero cuando empezamos a ver eso ya no de manera vertical, sino desde un componente horizontal, ¿cuál es mi responsabilidad como estudiante?